Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí en Visión 7 Internacional para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés, otra vez en nuestro horario habitual y con un sábado y un programa con muchísimos temas. Bienvenidos, muy buenas tardes, Visión 7 Internacional y esos informes tan interesantes que Pedro empieza a adelantarnos. El primero de ellos, temas, títulos, vamos. Bueno, Arabia Saudita e Irán están en un enfrentamiento importante. Hemos seguido este tema a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Historia, religión, petróleo. Tenemos un informe especial y no nos olvidemos, aunque no tenemos un informe, del tema Cataluña, porque parece que están por llegar a un acuerdo antes de la 23:59 de mañana para tener un nuevo presidente. Pero bueno, eso ya lo veremos. Sobre el filo. También vamos a estar, por supuesto, en América Latina y una de las novedades políticas importantes de estas semanas ha sido que la oposición asumió el control de la Asamblea Nacional en Venezuela. Un desafío para el gobierno. Tiene planes, no lo oculta la oposición, de lograr el desplazamiento de Nicolás Maduro, pero a la vez el gobierno ha respondido con un cambio de ministro de Economía. ¿Es un nuevo plan económico lo que está planteando el gobierno bolivariano en Venezuela? Lo vamos a repasar después de ver un informe. Y también vamos a ver algo sobre China, como por supuesto sabemos, el país que está teniendo una gran preeminencia mundial. China anunció que hay un cambio en la doctrina militar, que está construyendo un nuevo portaaviones y que hay 3 nuevos comandos. Vamos a ver un informe, porque este plan empezó ya desde el año pasado, y vamos a estar analizando qué significa a nivel geoestratégico. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada ahora por la oposición, busca la salida del presidente Nicolás Maduro, uno de sus principales objetivos. Con una estrategia clara y firme, la oposición venezolana tomó el control de la Asamblea Nacional luego de casi 17 años de gobierno y hegemonía chavistas. Así lo expresó el nuevo presidente de ese cuerpo legislativo, Henry Ramos Ayub, quien adelantó que en 6 meses se decidirá la salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación del actual gobierno de Nicolás Maduro, cuyo mandato se extiende hasta 2019. Buscar nosotros, dentro del lapso de 6 meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno. Esta política parlamentaria fue expuesta por Ayub, quien advirtió en su primer mensaje ante la Asamblea que junto a una ley de amnistía a favor de detenidos o condenados que consideran políticos, ambos son objetivos de los que no desistirán. Las fuerzas opositoras de la Mesa Unidad Democrática anunciaron que sus dirigentes acordaron en julio pasado darse a partir de hoy un lapso de medio año para definir la vía constitucional para una salida anticipada del poder de Maduro. Las opciones para ello son el referendo revocatorio del mandato presidencial, que puede activarse cuando Maduro cumpla en julio de 2016 la mitad de su gestión. Pero también puede impulsarse una enmienda constitucional, la renuncia voluntaria del gobernante o el establecimiento de una asamblea constituyente. Los diputados chavistas se retiraron de la ceremonia de asunción cuando el nuevo presidente del Parlamento concedió el derecho de palabra adicional al parlamentario opositor Julio Borges, lo que levantó polémica y fue el caldo de cultivo para el convulsionado final del acto. Los legisladores del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela se retiraron del recinto comandados por la primera dama y diputada Cilia Flores, quien calificó lo sucedido solo como el triunfo de un primer round. Ramos Ayub prometió además una investigación a fondo sobre lo que calificó como el dinero público despilfarrado, apropiado o robado supuestamente por el oficialismo. Y sumó presión al panorama de confrontación cuando afirmó que Maduro debería estar pensando en la posibilidad de renunciar. Después de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado, varias figuras relevantes de la Mesa de Unidad Democrática adelantaron que convocarían a un referéndum revocatorio a partir del segundo semestre de 2016. Aquel proceso de cambio, repito, es indetenible. De ser ganado por la oposición, obligará a llamar a elecciones presidenciales antes de fin de año.
En 2004 ya se había realizado un referéndum similar contra el fallecido mandatario Hugo Chávez, que fue ganado por el líder bolivariano. En aquella oportunidad, la consulta electoral fue activada por millones de firmas recolectadas por la oposición. El trámite de la jura de los diputados no fue fácil para la oposición, ya que la justicia suspendió provisionalmente la asunción de 3 de sus legisladores. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia interrumpió sus vacaciones para hacer lugar a 2 de 6 recursos interpuestos por 8 candidatos chavistas, destinados a impedir la asunción de los 8 diputados opositores que los derrotaron en las urnas. Pese a que sus 5 integrantes habían sido recusados previamente por la Mesa de Unidad Opositora, la Sala Electoral suspendió la asunción de todos los diputados, 3 opositores y 1 chavista del Estado Amazonas, y desestimó los demás recursos. Con las impugnaciones, el chavismo busca dejar a la oposición sin 2/3 de la Asamblea, es decir, 112 diputados sobre 167 totales. No obstante, al recaer la medida cautelar del Tribunal de Justicia también sobre un legislador chavista, la alianza opositora conserva de todos modos los 2/3 al contar con 109 diputados sobre 163 totales. Y por el lado del oficialismo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, asumieron 55 legisladores. La respuesta del presidente Maduro sobrevino rápidamente. Aseguró, refiriéndose a la oposición, que quieren sacarlo de la presidencia, y adelantó que en el caso de un referéndum revocatorio que el pueblo decida, yo, en mi corazón, tengo fe en el pueblo. Pero al mismo tiempo advirtió que, si vienen por otras vías, también será el pueblo el que decida. El escenario institucional del Poder Legislativo tuvo su correlato en las calles de Caracas, cuando fueron convocadas 2 marchas contrapuestas que se congregaron durante la ceremonia de asunción y jura. Una postal de esta Venezuela actual, envuelta en una aguda escasez de medicamentos y alimentos y una inflación que, según adelantaron algunos organismos, habría llegado en 2015 a un 270%. Una oposición en Venezuela que sin lugar a dudas está buscando la salida de Nicolás Maduro del poder. Una oposición que argumenta que lo quiere hacer de manera democrática, pacífica, electoral, pero los gestos no ayudan en ese sentido, ¿no es cierto? Porque se decidió, por ejemplo, retirar los cuadros de Bolívar y Chávez con el fuerte rechazo del presidente de las Fuerzas Armadas. Una oposición que está buscando desde la Constitución de qué manera indicarle a Maduro cuál es el camino de la salida. Un referendo revocatorio recién cuando se cumpla la mitad de su mandato, que pasa por otras vías. Maduro ya les contestó que decida el pueblo si es que eligen una vía que no sea la democrática. Un país que busca reconciliarse o que va al enfrentamiento, podríamos preguntarnos con todo esto. Y un país muy complicado desde la economía, con cambios en el gabinete en este sentido. Y uno también puede preguntarse si la economía le dará tiempo a Maduro para permanecer en el poder, o la oposición podrá aprovecharse de eso. Sí, son muchas preguntas que son difíciles de responder hoy en día. Yo creo que esto de reconciliación o enfrentamiento es clave, porque en el discurso de la oposición está permanentemente el doble discurso. Por un lado hablan reconciliación, diálogo, pero por el otro lado, en menos de 24 horas de asumir al frente de la Asamblea Nacional, el titular de la Asamblea Nacional en persona y en un gesto muy despectivo dice: vaya, saquen esos cuadros, llévenselo a la viuda. A la basura, o llévenselo a la viuda. Esto no es un cementerio, realmente algo muy despectivo, y ahí uno no ve signos de reconciliación. Además, con un gobierno que se mantiene muy firme, que yo no sé cómo va a ser frente a un parlamento tan fuerte. Yo creo que estamos ante un escenario novedoso, ¿no? Sí, totalmente. Es difícil tener una respuesta. Yo creo que justamente el desafío es, por supuesto, para el chavismo, porque por primera vez en muchísimos años va a tener una legislatura opositora, pero también es un desafío para la oposición, porque si va a tomar esas actitudes que yo diría están rayando en la antidemocracia,
se va a encontrar con problemas. De hecho, mira, tuvieron ya que salir a pedir disculpas. El secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, que es esta coalición de varios partidos, dijo que pedía perdón si había herido sensibilidad de los millones de chavistas que nos votaron. Y acá ¿Pero por la forma o por el fondo? Por supuesto que por la forma nomás, pero acá creo que hay un punto importante. Hay que recordar que hay 2 millones de venezolanos que no votaron, o sea, hubo una enorme abstención, o sea que ganó, sí, efectivamente, hay más diputados de la oposición, pero hay una cantidad muy importante de gente que no votó. Y lo segundo que me parece que hay que tener en cuenta que una cosa es votar a diputados y otra cosa es votar a presidente. Sí, yo no sé si a la hora de poner el voto revocatorio contra Maduro se van a encontrar la cantidad de firmas que hace falta, que son casi más de 3 millones, y la cantidad de votos que hacen falta para echarlo, que son más de 7,5 millones. Si es que van por esta vía, porque algunos piden ya la renuncia inmediata. María Corina Machado, una de las principales dirigentes de la oposición, dijo en una entrevista al diario La Vanguardia de España que lo que tiene que hacer es renunciar de inmediato, gobierno, transición y elecciones. Sigue habiendo, perdón, una sola cosita, sigue habiendo halcones y palomas, ¿no? O sí, sea, claro. Los seguidores de Leopoldo López siguen tirando a matar y a derrocar a como sea, y los de Enrique Capriles, que son más vía diálogo. Con respecto a si la economía le va a dar tiempo a Maduro o no, que es lo que planteaba Rosario, me parece que este es el gran desafío y el factor político fundamental de esta crisis política y económica que está viviendo Venezuela. E indudablemente la respuesta que ha dado Maduro en esta semana de nombrar a Luis Salas como nuevo ministro de Economía es una respuesta fuerte, contundente, porque significa una profundización política e ideológica que la oposición lo tomó casi como una provocación, como un desafío. Trataron de minimizarlo, decir, bueno, es un cambio cosmético simplemente, y me parece que en realidad la asunción de Luis Salas es bastante más que eso. Es una interpretación que ya se lo conoce a Salas por los documentos que ha escrito, es un economista académico muy prestigioso, muy conocido, pese a que es muy joven, 39 años, pero tiene definiciones muy fuertes con respecto a lo que está pasando hoy en Venezuela. Caracteriza y responsabiliza a la clase empresaria de todo lo que está sucediendo. Rechaza los conceptos tales como que la inflación tiene directa vinculación con un exceso del gasto público. Dice, dejemos de hablar de problemas de gasto público cuando acá el problema es la actitud que tienen los empresarios con la especulación y con el acaparamiento y la usura. Plantea que está en contra inclusive de sectores del chavismo. Ha planteado discusiones con respecto a la unificación cambiaria, es decir, tener un solo valor para el dólar. Él es partidario de un dólar múltiple y dice que va a defender eso, pero con un sistema mucho más eficiente que tuvo hasta ahora. Evidentemente el problema de la corrupción en el gobierno de Venezuela ha sido un problema grave que ha echado por la borda inclusive muchos intentos de política cambiaria, que ha sido uno de los grandes fracasos, y promete un control muy restrictivo, muy duro con respecto tanto a precios como a importaciones. Pero Raúl, ¿cómo lo va a poder hacer? ¿Cómo lo va a poder implementar? Porque en el escenario anterior, con la Asamblea Nacional a favor, la Asamblea te lo aprobaba, pero acá la Asamblea Nacional, por esta Constitución en Venezuela, tiene poderes gigantescos. Le van a trabar absolutamente todo lo que haga y el Poder Ejecutivo va a tratar de impedir que la Asamblea Nacional pueda llevar adelante medidas, propuestas económicas. Ahí es donde yo creo que es imposible conciliar. Más que imposible, yo te diría que acá el desafío primero es de cómo va a administrar el gobierno de Maduro de aquí en más, superando primero sus propias dificultades, sus propios problemas. Es decir, después, porque hasta ahora tuvo toda la posibilidad de votar medidas a favor, claro, pero después fracasaban por la implementación. Es decir, claro, no es un problema de la Asamblea resolver que si le das el dinero a los importadores y en vez de comprar el producto van y lo venden en el mercado negro esos dólares. O si hay algún tipo de corrupción en el sistema de cambios. ¿Usted puede sacar una ley que Pero vaya en contra de eso? Te digo una cosa, respecto a lo que vos decías, está en la ley lo que se llaman leyes habilitantes. Y la ley habilitante, que lo acepta la Constitución de Venezuela, posibilita justamente, sería algo parecido a los decretos, posibilita al presidente, por un lapso determinado, tomar medidas
sin que pasen necesariamente a ser aprobadas en el Congreso. Yo creo que va a apelar a eso el ministro De todas formas, el tema me parece resolver algunos conflictos que tiene la economía venezolana en 6 meses, me parece que la restricción no está dada por el Congreso, ¿no? Digamos, Lo que pasa es que el Congreso ya plantea que tiene otro plan económico. Sí, seguro. Pero presentaron, pero de hecho, al asumir, gobierno, presentaron un plan económico diferente Sí. y que, al tener la mayoría, pueden... No me queda claro cuántos ministros pueden revocar, Sí. cómo pueden revocar, pero hay muchas de las instituciones del Estado que las van a tratar de copar. Sí. A ver, no podemos responder Igual, a esto ahora, esto es no, novedoso. necesitan 2/3 del Senado y lo tienen, los 2/3 del Senado, salvo que hay 3 diputados o 4, 3 de la oposición y 1 oficialista, que están con una medida cautelar. O sea que no tienen en total 2/3. Pero podrían con los 2/3 cambiar, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. Claro. Una cantidad Que de... dijeron ¿cómo que lo decís? van a hacer. Claro, una cantidad de... Pero esto no creo que va a ser en lo inmediato. Pero sí en lo inmediato puede tomar medidas económicas a través de la ley habilitante. Y comento una cosa más, otro cambio importante que hubo a nivel político es el que sería la mano derecha de Maduro, que es el vicepresidente y coordinador de gabinete o jefe de gabinete, en donde estaba el yerno de Chávez, Jorge Arreaza, que sí. fue desplazado. Era un hombre que no... Digamos, esto era algo que el público chavista incluso pedía, y pusieron a Aristóbulo Istúriz, que es un hombre íntimo amigo de Chávez, súper dialogador, muy de concertar. Entonces esto también es una señal que me parece importante porque envía a la oposición un pequeño humito de la pipa de la paz. Vamos a ver si la oposición está dispuesta, porque quiero recordar que esta oposición, el presidente de la Asamblea es de la Acción Democrática. Este es un partido tradicional de Venezuela, y Venezuela, hasta la llegada de Chávez, se regía por lo que se llamaba el Pacto del Punto Fijo. El Pacto del Punto Fijo era un plan de Estados Unidos por el cual, desde 1958 hasta que ganó Chávez en 1999 o 1998, se... alternaban en el poder los ADECOS, o sea, Acción Democrática, con el partido COPEI. Es decir, nunca perdía nadie, y ganara quien ganara, hacían lo que ellos querían porque se repartían el poder. Esto se acabó, como decía Chávez. Y ADECO está acostumbrado, es un partido tradicional que está acostumbrado un poco a este tipo de componentes. Entonces, para la oposición, me parece que también va a ser un desafío tener que entrar en este juego democrático, más sumando a las disidencias internas que tiene la Mesa de Unidad Democrática, que son muchas. Ojo que Henry Ramos Aliub, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, en su momento estuvo con Carlos Andrés Pérez cuando fue el Caracazo en el 89, Exacto. y cuando se suspendieron garantías individuales de la población, él estaba a favor. Entonces, bueno, a ver, muchas preguntas. Tienen tradición, tienen una tradición. Sí, tiene tradición para todos lados. Exacto. La oposición, que toma el control de la Asamblea en Venezuela después de 17 años y que sabe claramente que desde allí puede presionarlo y mucho a Maduro, al que se le hace muy lejano la fecha de 2019, que es cuando termina su mandato, con una economía que, como hemos detallado, está realmente muy complicada. Veremos si aciertan o no en las próximas medidas con nuevo ministro de Economía. Primera pausa para Visión 7 Internacional, mensajes incógnita y, por supuesto, Félix, que nos da los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Claro, ya estamos en Visión 7 Internacional, como hacemos habitualmente, hasta las 13:30 en vivo, 25 grados 5 décimas la temperatura en la capital federal. Recuerden, tenemos varias posibilidades de comunicarnos a través del 0800 444 1777, 45350709. También recuerden, a través de la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, o el correo vinter@gmail.com. Allí lo están viendo. Muy bien, vamos a poner entonces a consideración de nuestros televidentes, que por cierto son muchísimos en todo el país y en el extranjero, a quienes agradecemos profundamente que nos sigan y los mensajes de afecto que siempre estamos recibiendo. Allí ven la fotografía, nuestro personaje de hoy. Vamos a ir dándoles datos y ustedes nos tienen que decir de quién se trata. Este señor nació en Francia y desde muy joven mostró su pasión por las ciencias en general y la matemática en particular. ¿De quién estamos hablando? 0800 444 1777, 4535 0709. Primera pausa, como decía Rosario Lufrano en Visión 7 Internacional, no sin antes, claro, adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Una muerte que divide. La ejecución por parte de Arabia Saudita de un líder religioso chiita profundiza las tensiones con Irán en un convulsionado Medio Oriente. Y además...
el otro objetivo chino. Convertido ya en una potencia económica mundial, el gigante asiático busca ahora consolidar su poderío militar para defender sus intereses. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional para entender cómo y por qué el mundo gira al revés. Ya volvemos.